Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra tradicional cita con las cuatro claves de la semana que ahora termina. La semana de hoy, sábado 11 de abril. Son las 11:33. Y empezamos. Muchísimas cosas que analizar. Ante todo, espero que toda nuestra pequeña familia de oyentes y de seguidores en YouTube, también en Serenity Markets, pues estén lo mejor posible dentro de esta pesadilla de epidemia que nos está tocando vivir y que a tantísima gente pues le está afectando. Yo estoy viendo que la mayoría de países están reconociendo que los infectados de verdad es el 15% de la población. Es decir, que ahora mismo, pues así a ojo, tenemos que estar infectados como 7 millones en España y ya en Latinoamérica, porque también tenemos muchas personas que nos oyen desde allí, pues en menor medida, pero desde luego aquí en España lo menos 7 millones de españoles están enfermos o han estado enfermos del virus. Está teniendo esto unas dimensiones pues realmente tremendas. Aquí por casa todos bien. He retrasado un poco la grabación del vídeo de hoy porque estaba esperando que me llamaran de la residencia de mi madre. Me llaman todos los sábados sobre esta hora. Ha sido muy bonito, aunque hoy estaba un poco despistada, con mucho sueño y no se enteraba la pobre de mucho, pero bueno, ha sido una gran alegría y un gran respiro porque estoy preocupadísimo por ella con todo eso que está pasando en las residencias de ancianos. Afortunadamente, en esta residencia hay unas heroínas dentro, se han encerrado, han abandonado sus casas, todas las chicas, lo que son todo chicas, lo que hay allí, han abandonado sus casas, están allí dentro metidas desde que empezó la epidemia, no salen de allí para no traer contagios, no dejan entrar a nadie y han conseguido que no haya ni un solo anciano enfermo. Desde aquí, como sé que me están oyendo o que verán este vídeo algunas, me quito el sombrero y gracias, gracias, gracias de todo corazón por sacar lo mejor del ser humano en esa residencia. El resto de la familia, pues bien, aquí seguimos encerrados. Yo sigo con mis problemas de ronquera. Ya me empieza a preocupar un poco porque llevo así un mes. Como no se puede ir al médico, yo desde luego no me atrevo. Conseguí con una póliza de seguro que tengo hacer una videollamada con un otorrino esta semana y, en fin, como no me pudo ver bien la garganta, pues no está seguro, pero por los síntomas que le he dicho, cree que lo que me pasa es que puede ser que tenga nódulos en las dos cuerdas vocales, creo que hay dos, no sé, no entiendo mucho de eso, creo que me dijo en las dos, y, y que tengo las dos y que la única forma de que mejore esto ahora mismo sin poder verme bien y demás pues es intentando cuidar la voz. La tengo como muy regular, según me baja y me sube ya lo estarán notando desde hace casi un mes, no es ninguna novedad. Y me dijo que lo que tengo que hacer es cuidar la voz, así que pues estoy desde el jueves por la tarde en que conseguí hablar con él, que no hablo. Esta es la primera vez que hablo desde el jueves, porque esta cita para mí con ustedes es sagrada y bueno, pues seguiré toda la semana así, solo voy a hablar para los vídeos y lo imprescindible, el resto del tiempo pues estaré callado. Ahora en cuando termine el vídeo ya no voy a hablar hasta el lunes. Así que pues espero a ver si se puede mejorar y si no pues ya cuando acabe todo esto pues intentaré llevar un tratamiento. Según el otorrino es muy normal porque he hablado demasiado. Son muchos años en el periodismo económico, en la enseñanza y llevo muchas horas hablando. Y además me dijo que hablo demasiado fuerte y que eso me ha perjudicado mucho. Ahora estoy intentando hablar mucho más bajito con el micrófono pegado a la boca. Bueno, los demás todos bien, pero no se librarán de mí fácilmente, aunque sea disfónico, creo que dijo que era. No afónico, disfónico, o algo así. Yo aquí seguiré, no se preocupen. Otro aviso muy muy importante, estamos ahora en el capítulo de avisos, el lunes no va a haber web. Tenemos la web funciona perfectamente y a muchísima velocidad, como estarán viendo todos los días. Hemos tenido picos de tráfico alucinantes, hemos batido todos nuestros récords en esta etapa, pero la web, como han visto, nunca se ralentiza. Creo que hemos conseguido pues por fin que vaya bien, pero para que siga yendo así de bien necesitamos parar un día
No puedo hacerlo en fin de semana porque aquí ya dependo no de nuestros informáticos habituales, sino de informáticos externos que necesitan que sea día laborable para entrar. Bueno, los nuestros trabajan en fin de semana, pero los externos pues nos han dicho que tiene que ser en día laborable y hemos aprovechado el día 13 que no hay bolsa europea pues para poder hacer esas reparaciones. Sobre todo son cosas que se quedaron pendientes y recuerdan de esos hackeos tan brutales que tuvimos hace unas semanas, que nos tumbaron la página una semana. Luego hemos seguido recibiendo hackeos constantes, lo que pasa es que la página está blindada y ya cuesta más que nos perjudique, pero alguna cosita se ha desconfigurado y necesitamos volver a ponerlo todo en orden para que siga yendo así de bien. Así que ya nos disculparán, pero el lunes 13, que no hay bolsa europea, sí hay Wall Street, no vamos a poder actualizar la página. Si las reparaciones terminan pronto, pues a lo mejor por la tarde sí que estamos poniendo, pero por si acaso pueden seguir todo a través de nuestro Twitter, @Cárpatos. Ahí vamos a seguir actualizando. Ya saben que nosotros informamos los 365 días del año y el lunes no será una sección. No podremos por la web, pero tendrán nuestro canal de Twitter, @Cárpatos, que es el que siempre utilizamos si hay avería o si hay cualquier emergencia. El canal de Twitter, @Cárpatos, donde seguiremos informando. Tenemos una aplicación que nos permite poner artículos largos en Twitter. Sale un enlace, pinchan ahí y podemos igual. O sea que no va a haber mucha diferencia respecto a un día normal. Luego también les quería recomendar que quedan 2 días de oferta de nuestro Energy Master Bolsa. Como ya les dije la semana pasada, este programa engaña mucho por su precio. Esto es un poco lo que yo quise dejar, viendo que poco a poco, pues con esto de la enseñanza ya no voy bajando el ritmo y ya saben que, bueno, por la edad, los achaques, ya quiero ir en este tema bajando el ritmo. Yo me estoy concentrando mucho en la información, periodismo, que me encanta, esto es mi pasión, y también en el asesoramiento financiero, que me encanta también, y mi propia operativa. Entonces, dejé un poco hecho esto del Energy Master Bolsa, que ha sido un éxito. La verdad es que hemos dado en el clavo, buen precio y se llega a nivel de máster. O sea, no es ninguna broma este programa, para nada. Es muy, muy intenso. Se empieza de cero, pero se acaba con un nivel de máster, todo con vídeos grabados. 200 nada menos. Nos costó muchísimo tiempo y dinero hacerlo. Pero bueno, ahí está siendo un éxito y estamos muy contentos. Hemos creado tal comunidad de personas que han hecho este máster condensado, aplicando el principio de Pareto, que bueno, pues vamos a seguir mucho en esta línea, vamos a darles muchas más informaciones de complemento a toda esta comunidad que tenemos aquí con el Energy Master Bolsa. Recuerden que nuestra información siempre va en una línea de seriedad, tenemos relaciones con varias universidades, estamos en la Asociación Española de Escuelas de Negocios y no procuramos no hacer tonterías al respecto y ser serios, y este paquete es nuestra línea muy serio. Y por último, pues como siempre, seguir pidiendo más socios para nuestra SICAF. Queremos llegar a esos 500, aún nos queda bastante. Nos ponen muchos palos en los ejes, algunas entidades no dejan que sus clientes nos compren. Recuerdo que Bankinter, Renta 4 y otras, cuando quieren, sí están dejando comprar. Y ante cualquier problema, pues por favor contacten con nosotros. Hemos conseguido ya quitar todos los hackeos que tenía la página de Gloversia, que es intensamente hackeada casi a diario. Ahora hemos creado aquí pues una cosa bastante interactiva con cómo va esta es otra SICAF de la casa. La que llevo yo es esta, Gloversia Multimercados Equilibrada SICAF. Ya saben nuestra regla: evitar drawdowns, evitar sustos, descorrelacionarnos con la bolsa y buscar una rentabilidad fuerte, pero a base de ser muy prudentes cuando las cosas están feas y agresivos cuando las cosas están bien. Nosotros estamos esperando la oportunidad de que todo se calme para entrar a saco, como es lógico. La tendencia alcista que sobrevendrá a esta crisis pues será muy interesante. Aquí les hemos puesto de todo, o sea, pueden analizar la idea que tenemos. Esto no es un black box, aquí está explicada la estrategia que sigo. Incluso lo publiqué en un artículo en la revista Traders para que todo el mundo lo viera. Y eso sí, hay que tener en cuenta que me reservo el botón nuclear, que es lo que hice en la crisis. El modelo nos daba más renta variable de la que deberíamos, por prudencia, tener a partir de febrero.
y ni modelos ni nada. Ahí se activó el botón nuclear y a volar, ¿no? Bueno, pues ya está. Perdonen por todas estas cosas, pero es el hilo conductor donde tenemos más lectores metidos cada semana y aprovechamos para hacer este boletín de actualización de todas las cosas. Recuerden lo del día 13, que cuando vean que no va, no es ninguna avería. Perdón, pasen por el canal de Twitter y ahí lo tendrán todo. Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con un comentario rápido. Ayer se publicó el dato de IPC en Estados Unidos, aunque fue festivo, estuvo abierto Forex, bolsas asiáticas, que estuvieron mixtas, no hubo así gran cosa, no parece predecir en la apertura del martes demasiados sustos, los derivados de fin de semana están tranquilos también, prácticamente sin cambios, Forex no se movió mucho, el euro como ven al final terminó solo con más 0,05%, con un volumen bajísimo, pero se publicó el dato de IPC de Estados Unidos. Y bueno, en este gráfico de la propia Reserva Federal de San Luis, yo recomiendo mucho la página de la Reserva Federal de San Luis, se aprende muchísimo, tiene un montón de indicadores y de estudios realmente pues muy útiles. Como podemos ver, pues una bajada bastante clara del IPC en el mes de marzo, ya evidentemente pues afectado por el COVID, y pues la bajada más importante desde enero del 2015, en un mes. Bueno, era de esperar que ya el COVID pues empiece a afectar también en este dato. Ahí queda un dato pues de bastante debilidad, en línea con todos los que estamos viendo con el COVID-19. Hoy voy a intentar las mínimas claves 4:30 posible porque hay mucha materia que dar en las 4 claves de la semana, con lo cual realmente solo voy a dar una, ya nos metemos en harina. Este es un gráfico de Credit Suisse que a mí me ha hecho mucho que pensar. Ahora analizaremos cómo está el mercado, un mercado muy difícil, francamente difícil. Hasta ahora más o menos dentro del caos total que llevábamos, se seguía una cierta, no sé, unas ciertas pautas más o menos comprensibles. Nos hemos metido en una dinámica donde está muy difícil el mercado. Yo la misión que me he puesto para hoy es intentar desmenuzárselo lo máximo posible y cada uno pues que tome las decisiones que tenga que tomar en función de su propio análisis. Intentaré marcar los dos caminos que pueda haber porque está muy difícil, ya lo anticipo, está muy difícil. Yo personalmente en mis inversiones prefiero seguir la prudencia, no me voy a meter en líos hasta que no vea las cosas claras, por mucho rebote que haya, por mucho que haga lo que quiera, me da igual. Es una ventaja de estar fuera, ¿no?, del tema, que te permite ver las cosas con una cierta perspectiva, pero mercado difícil de narices y ahora mismo nos cogemos 10 bancos de inversión y cada uno nos dice una cosa, y no por mala fe en absoluto, sino simplemente porque esto está muy difícil de analizar y francamente decir que se tiene la clave del asunto me parece una irresponsabilidad decirlo en esta semana en concreto. Aquí nadie tiene la llave de nada, el mercado está dificilísimo. Puede que el mercado más difícil de hace muchísimos años. Bueno, está así desde hace ya mes y medio, pero cada vez más. Bueno, una reflexión antes de empezar. Este es un gráfico de Credit Suisse que nos indica que, bueno, pues ha habido mucha euforia en el último rebote. Luego lo analizaremos y veremos que es un rebote muy misterioso. Lo podemos llamar el rebote más misterioso de la historia de la bolsa. Ya lo veremos después. Lo Credit Suisse hacía esta reflexión. Y Citigroup ha hecho esta misma reflexión en el día de ayer o el jueves, no recuerdo. Lo he visto esta mañana en la prensa, en la CNBC. Decía esto mismo que les voy a contar de Credit Suisse. No sé por qué no lo pone por aquí, pero es Credit Suisse. Lo decía Citi. Nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que se está emocionando mucho con el rebote y dice, bueno, el rebote va a subir y en 4 días vamos a estar otra vez al nivel anterior porque va a haber una recuperación en V y tal. Bueno, esto es una apuesta. Lo de que vaya a haber una recuperación en V, en L o en U es una apuesta. Y afirmar que se está seguro de lo que va a pasar, vuelvo a repetir, es bastante irresponsable por mi parte y por parte de cualquiera. Porque no se puede estar seguro de nada. Esto es el cisne negro de los cisnes negros. Todo esto que está pasando con el COVID-19. Bien, lo que dice Credit Suisse es:
Los beneficios de las empresas van a bajar, supongo que en eso estaremos de acuerdo. No creo que haya ninguna discusión al respecto. El batacazo que se van a dar las empresas, luego lo veremos en la clave número 3. Y especialmente nos vamos a parar hoy. Normalmente no hablamos mucho de la situación económica de España, nos limitamos a hablar más de la general, porque nuestra propia situación pues no mueve bolsa, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que están oyendo este vídeo somos españolas, pues yo creo que está la magnitud de lo que está pasando que hoy vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de la situación económica, desprovista como siempre de cualquier tinte o matiz político. Vamos a analizar la situación desde un punto de vista ortodoxo y neutral. Pero la bajada de los beneficios, eso es una realidad. Y no creer en ello es un negacionismo económico tremendamente peligroso. Los beneficios se van a hacer puñetas. A ver si con esta frase soy claro. Los beneficios empresariales se van a hacer puñetas. Temporalmente, pero se van a hacer puñetas. Entonces, claro, lo que dice Credit Suisse es, si en las alturas en las que estamos ahora se cumplen las previsiones de beneficios que ellos estiman que son demasiado optimistas, estaríamos hablando de que el SP500 tiene un PER 17,4. Y si se cumplen las previsiones más realistas, las últimas que se están dando, estaríamos hablando, esto mismo lo dice Citi, con cifras ligeramente diferentes, pero por el estilo. Estaríamos hablando de un PER de 19,4. Ya estamos otra vez. Les recuerdo que si nos dimos la castaña aquí, no solo fue por el virus. Hubo una triple confluencia de cosas. La primera, la guerra comercial que había hecho ya mucho daño a la economía, y Alemania, por ejemplo, estaba en recesión por culpa de la guerra comercial. No nos equivoquemos. Alemania estaba en recesión ya, por mucho que lo negaran sus políticos. Los políticos siempre lo niegan todo. Por cierto, menuda clase política que tenemos a nivel mundial para afrontar esta crisis. Yo ya lo he dicho muchas veces, una pena, Cuánto echo de menos a grandes figuras de la política mundial y europea especialmente, con todo lo que está pasando. Bueno, y española también, en general. Es una cosa, no es una cosa de nadie, es una cosa en general, ¿no? Bueno, segundo motivo, aparte de esos problemas económicos que teníamos por la guerra comercial, nos dimos la castaña por el exceso de valoraciones. ¿Recuerdan cuando decíamos todos los días, bueno, pues se puede seguir bailando, pero bailemos cerca de la puerta? Porque con estas valoraciones no vamos a ningún lado, eran excesivas. Un PER de 19, un PER de Shiller, ya no sé ni por dónde, de la altura brutal que estaba, pues no auguraba nada bueno, teniendo en cuenta que no se puede tener un PER de 19 con los problemas macroeconómicos que teníamos en ese momento. O sea, un PER de 19 se puede tener con una economía que va como un tiro, que va volando por los aires, con unos crecimientos tremendos, pues bueno, pues el PER puede llegar a alturas bastante considerables durante bastante tiempo. Pero es que teníamos un PER de 19 con una macroeconomía hecha trizas. Por mucho que Trump lo negara, por mucho que los políticos europeos lo negaran, por mucho que los políticos españoles se miraran al ombligo, discutiendo entre ellos, que es la norma habitual, etcétera. Pero es que no podía ser un PER de 19 con una situación económica así. Y ahora la pregunta es, ¿y si puede ser un PER de 19 con una situación económica así, como la de ahora? ¿Ustedes creen que se puede ser sensato y decir, aquí va a haber una vuelta nube de 10 minutos y aquí no pasa nada y dentro de 4 días estamos? Seguro, seguro. Basta con mirar dónde estamos ahora, escuchando este vídeo y yo grabándolo. Estamos encerrados en nuestra casa, con millones de negocios que se van a hacer puñetas, y perdonen por la expresión otra vez, pero es que quiero ser claro hoy, con millones de negocios que se van a hacer puñetas en los próximos meses, no, que se están yendo ya, con la persianita bajada. En una situación económica así, podemos tener un PER de 19 en base a esas futuras esperanzas. Yo me miro a mí mismo. A mí esto me va a cambiar. Yo puede que sea un tío un poco manías, pero yo cuando pase esto, para que le vuelva a dar la mano a alguien pasan 3 años, Para que vuelva a tocar el pomo de una puerta así, que no lo toque con el codo, así a la remanguille, va a pasar una buena temporada. Y no es porque yo, no sé, a lo mejor sea más maniático o menos maniático, es que mi hija, que es bastante menos maniática que yo, dice exactamente lo mismo. Y mi esposa. Bueno, son los que con los que estoy encerrado, son con los que más hablo, ¿no?
Pero esto no va a cambiar mucho. Ustedes se van a meter en un cine el mes que viene. Yo ni de coña, ni de broma, vamos. Ni de broma. Es que ni aunque estemos los espectadores a 3 metros cada uno de ellos, no me fío. Claro, esto va a cambiar mucho nuestra sociedad. Entonces, la pregunta que les vuelvo a hacer es, ¿y es normal tener un PER 19,4 si se cumplen los beneficios previstos, que tiene toda la pinta de que así va a ser, con esta situación económica que va a necesitar tanto tiempo para resolverse? Pues mi respuesta es rotundamente no. Otra cosa es que luego el mercado haga lo que quiera. Pero estamos otra vez aquí. Estamos en exceso de valoración. Esto es lo que ha llevado a algunos bancos de inversión a dar previsiones como Barclays, Bank of America, previsiones de 2.500, 2.600. Hay mucha gente que dice, es que son unos cenizos, porque no creen en el rebote. ¿Cómo que 2.500? ¿Cómo que 2.600? Bueno, pues están dando estas cifras porque no les cuadra la valoración de la bolsa teniendo en cuenta los beneficios que van a venir. Otra cosa es que la bolsa, pues temporalmente tome o adopte momentos o movimientos pues bastante extremos. Bien, esto es una primera reflexión que yo creo que nos viene bien para entrar en calor y pasar a lo que sería ya la clave número 1, la estructura interna del mercado, diabólicamente complicada. Vamos a ver algunas cosas, diabólicamente complicada. Empecemos. Primera cosa, el particular no ha capitulado. Primera vez en la historia personal, y mi historia personal pues es bastante larga, porque otra cosa no, pues soy muy viejo, empecé en el 85, y como saben, en el periodismo económico estamos compartiendo juntos los devenires del mercado desde el 98. Los lectores más veteranos pues ya han vivido con un servidor todo tipo de cosas, ¿no? Hemos visto mucho, hemos visto varios crashes, hemos visto grandes periodos de subida, hemos visto los ataques de Estados Unidos, hemos visto tragedias, hemos visto alegrías, hemos visto de todo. Bueno, pues lo que ha pasado esta semana es inaudito. Yo nunca había visto desde hace tantos años a los particulares no capitular en una situación como esta. Vamos a verlo. Lo tenemos puesto en este artículo de portada que se llama Los particulares no han capitulado, nueva encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Y bueno, pues yo creo que no hace falta que expliquemos la volatilidad tan alta que hay. Aquí se ve el nivel de volatilidad en el que nos movemos, y el particular en todos estos casos siempre ha capitulado. ¿Y cómo se ve la capitulación? La capitulación se puede ver en el número de bajistas, ahí sí que ha habido capitulación, pero también se puede ver en el número de alcistas, y aquí es donde no nos cuadra. Hay un núcleo de particulares irreductible que no ha capitulado y que sigue confiando además en el mismo tipo de acciones, las tecnológicas. Ha sido tan fuerte la entrada de particulares en tecnología en los últimos tiempos que ahora siguen resistiéndose a capitular a pesar de la caída del 40% en vertical que tuvimos en el último mes y medio. No han capitulado y este gráfico es definitivo. Esto es el número de alcistas de la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. ¿Ven ustedes la capitulación por algún sitio? En todo el crash, en ningún momento el número de alcistas entre los particulares ha bajado del 31%. Y ustedes dirán, pues eso es poco o mucho. Pues hombre, teniendo en cuenta que la media histórica de alcistas, miren la encuesta de la última semana, que la media histórica de alcistas es del 38%, el que no hayan bajado del 31% nos indica que en ningún momento se ha capitulado. En la última semana un 36,6% de alcistas. Hay muchos bajistas, muy por encima de la media histórica. Hay una parte de particulares que sí han capitulado, pero hay otra parte que no ha capitulado. Y yo esto no lo había visto nunca. Y yo he visto el crash del 87 y todos los que han venido después, y esto yo no lo había visto nunca. Esta encuesta, de hecho, se empezó a hacer en el 87-88, aproximadamente. Y desde entonces la sigo. Y jamás había visto algo semejante. Y a las pruebas me remito. En este gráfico, que no sé quién es, vaya, no lo cito porque la verdad es que no me di cuenta. La mayoría de los gráficos te pone aquí la referencia, pero en este no me di cuenta. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, desde el año 2017, y como podemos ver, en las grandes caídas, como por ejemplo la que tuvimos a finales del 2018, que fue una subida pues muy preocupante,
llegaron al nivel de 20 aproximadamente. Si nos vamos a los crashes del 2008, del 2000, en todas las ocasiones los alcistas se movieron durante algunas semanas en el entorno 17% a 20% de alcistas. Si en esta ocasión el mercado se ha dado la vuelta buena, si esta subida, como dicen algunos bancos de inversión, no todos, porque como he dicho, mucha dispersión de opiniones, si esta es la subida buena, va a ser la primera vez en la historia que los particulares aciertan el movimiento. Pues a lo mejor es la primera vez, porque están pasando cosas que son la primera vez. Yo solo les narro los hechos, y los hechos son estos. En ningún momento de este crash, por primera vez en la historia desde que existe este dato, mediados de los 80, por primera vez los alcistas no han bajado de 20 o se han movido en ese entorno. 17, 20, 21, 22, por ahí. Los particulares no han capitulado. Eso es un hecho, o al menos una parte de ellos no. Por ley de sentimiento contrario, si esta vez aciertan, pues sería la gran excepción de la ley del sentimiento contrario. Pero no sé, esto a mí me deja como muy inquieto y solo estoy narrando los hechos, no quiero decir más. Bueno, pues ahí tienen un factor bastante importante de estructura interna de mercado. Seguimos con estructura interna de mercado en esta subida, que es lo más importante del vídeo de hoy. O sea, toda esta clave número 1 que estamos hablando. Los particulares no capitulan. O sea, es decir, han entrado a saco en esta subida. Esa parte irreductible de más de la tercera parte de los particulares han entrado a saco en esta subida. Con lo cual, si aciertan, es la primera vez que los particulares aciertan. Que puede ser, ¿eh? Insisto, estamos viendo fenómenos de sigma hasta 8, hemos llegado a ver en algunas. O sea, eso ya es casi imposible que se cumpla un fenómeno así, con lo cual aquí ya no se puede descartar nada. Segunda cosa rarísima, rarísima, rarísima. Los compañeros japoneses de Makeligot han estado toda la semana. Makeligot no lo he visto los últimos días. No sé si es que estará enfermo, que estará de vacaciones, no lo sé. Pero no le he visto ningún análisis en la última semana. En cambio, sí que han sacado sus compañeros japoneses. En concreto este creo que es de... es que no me acuerdo cómo se llama, Takada o algo así, creo que se llama. Bueno, ya saben que yo confío en Nomura como el banco que, y especialmente en Makeligot, como el banco que mejor hace el análisis cuantitativo del mercado. Bueno, pues Nomura no entiende muy bien el rebote este que estamos viendo, cómo funciona, porque aquí hay algo irregular. Bueno, lo primero que nos confirma Nomura, y esto es importantísimo, y aquí ya tenemos una explicación de por qué hemos subido tanto en los últimos días. Se ha cerrado prácticamente toda la posición corta de los agentes más nerviosos. Esto está confirmado. Ahí lo tienen. Esto es la posición neta de los CTAs a los futuros del Nasdaq. Estaban ligeramente... no tan ligeramente, lo que pasa es que aquí esto está hecho en trazo grueso y con precios de cierre, pero estaban cortos y ahora ya no están cortos. Pero tampoco están largos, ¿eh? Eso es muy importante, donde está el circulito rojo. Han cerrado su posición corta. En el SP500, que estaban más cortos, han cerrado la posición corta. Los fondos alternativos han cerrado la posición corta. Otros fondos muy importantes que son muy activos y se ponen cortos o largos según sea la ocasión, fondos de momentum agresivos, también han cerrado la posición corta. Es decir, hemos asistido en estos días a un cierre masivo de cortos de proporciones siderales. Y eso explica bien que se haya subido tanto en los últimos días. Cuando se cierran los cortos, pues pasa eso. Típico de las tendencias bajistas. ¿Dónde empieza la irregularidad? En que al margen del cierre de cortos, la realidad, como ahora luego veremos en otros gráficos que son de nuevo únicos en la historia, el tramo de subida que lleva el Nasdaq es muy profundo. Y si miramos el gráfico, cuando ha habido recuperaciones del Nasdaq de tanto calado, recuerden que el Nasdaq es lo que está en negro, el posicionamiento de los CTAs ha seguido la tendencia y se han puesto largos. Ejemplo, en un tramo de subida como este, si lo proyectamos aquí, los CTAs pasaron de estar profundamente cortos a estar bastante largos. ¿Correcto? O
pues no sé, si nos vamos a este tramo de subida de aquí, que el equivalente a este pues sería como hasta por aquí, miren cómo las posiciones de los CTAs pasaron a largas bastante profundamente. Sin embargo, lo que llama la atención a Nomura y a todos los que hacen análisis cuantitativo de mercado es que no han entrado largos. Es decir, se han limitado a cerrar la posición corta, pero no han entrado largos. En ningún mercado. Han cerrado en DAX, en mercados agrícolas, en Eurostoxx, en Nasdaq, SP500, en todos los lados. Pero no han pasado a largos y eso no es normal. No es normal. Dicen los quants de Morgan Stanley, que también son bastante buenos, que no parece que vayan a pasar a largos hasta que el SP500 no se acerque al 2900, aproximadamente. Ahora mismo estamos 2779. Vale. Entonces, el rebote se explica en parte por el cierre de largos, en una buena parte, pero este fenómeno es extraño. Lo tenemos ya analizado. Vamos a ver otro gráfico. Este gráfico es de la web Sentiment Trader. Una web muy buena, la verdad. Y me gusta mucho consultar cosas allí. Bueno, el gráfico se me sale del marco. Lo de arriba es un simple gráfico del SP500, falta el trozo de arriba. Este sería el tramo del crash y luego el tramo del gran rebote que hemos tenido. Miren el posicionamiento de los hedge funds. Los hedge funds son muy fuertes, más fuertes que los CTAs o Commodity Trading Advisor, que llevan también dinero de mucha gente, pero los hedge funds llevan mucho más dinero aún. Miren la exposición. Están hasta ligeramente cortos aún. Ellos nunca fueron los que más cortos estaban. Los que más cortos estaban fueron los CTAs. Pero ellos no han entrado en toda la subida. ¿No es un poco raro esto? Es un poco raro. No han entrado en toda la subida. Pero nada de nada de nada. Cero. Cero. Nomura también insistió mucho. Todos los analistas cuantitativos de Nomura, también los de Morgan Stanley, los de JP Morgan, todos advirtieron, los compañeros de McElligott, Kolanovic, no sé, y otros muchos que hacen análisis cuantitativo, advirtiendo de que los hedge funds no entran. Y esto no cuadra ni de broma. Porque aunque me falta un trozo de gráfico que no puedo hacerlo más pequeño, los hedge funds se la huelen todas. Miren esta subida. Aquí falta el trozo de gráfico de la subida de noviembre-enero, que fue una subida constante. Pero miren lo que hicieron los tíos bordes cuando las cosas empezábamos a decir nosotros, bailen, pero bailen cerca de la puerta. Ellos empezaron a quitarse papel de encima. Estamos hablando de como finales de diciembre. Y cuando llegó el pico del crash, o sea, el pico antes de caer, que insisto, se me ha salido el gráfico del marco y no lo ven, es este momento. Ellos ya habían vendido un montón cuando empezó el crash. Los hedge funds estos saben latín. Y ellos ya habían vendido. Y entonces cuando llega el crash, que empieza la caída, que es aquí exactamente, lo que hacen es vender más aún. Pero bueno, ellos ya habían reducido su posición neta. Cuando empezó el crash habían sido muy listos y tras acumular mucho y ganar mucho dinero en la subida previa, aquí decidieron empezar a cerrar en todo el resto de subida que hizo desde diciembre hasta febrero, y cuando toca el pico máximo histórico del SP500 ellos están aquí. Es decir, son unos maestros advirtiendo de lo que viene. A veces se equivocan, claro. Aquí venden agresivamente, aquí sí que ya ven el gráfico. Aquí venden agresivamente cuando llega el crash, incluso llegan a pasar a cortos, tienen una exposición menor a cero. ¿Y ahora por qué no siguen el rebote? Muy extraño. Muy extraño. Los cuantitativos no terminan de entender. Pero claro, fíjense, hemos eliminado la ecuación del rebote a los CTAs, que han cerrado cortos y han contribuido al rebote, pero no han abierto largos. Los hedge funds están fuera. No les quiero marear con más gráficos, pero todos los fondos alternativos y de paridad y demás no son tampoco los que han comprado. Y tampoco han sido las instituciones. Tampoco. ¿Quieren ver dónde está el dinero de las instituciones en este momento? Miren.
Pues ahí lo tienen. Como una vez más el gráfico se me sale del marco, es que no lo puedo hacer más grande, pero no más pequeño. Aquí arriba pone activos, esto es de Bank of America, y lo que pone aquí es activos que han entrado, o sea, vamos, el dinero que ha entrado en los fondos de mercado monetario de Estados Unidos. ¿Ustedes se creen que esto es normal? Esto no se había visto nunca en la historia, ya se lo digo. Si echamos este gráfico hasta que hay datos, nunca había habido una entrada en fondos monetarios de este calibre. Vamos, hablando claro, estos fondos monetarios no rentan nada, esto es como si fueran cash. Están perdiendo dinero los que están ahí dentro. Es decir, la gente se ha refugiado en cash. Pero el problema está en que en este tramo de subida tan notable que hemos tenido, en este tramo de subida en el que no han entrado los hedge funds, en el que no han entrado los CTAs, en el que no han entrado los fondos alternativos, aunque no han entrado la mayoría de los fondos, el institucional tampoco ha entrado y se ha limitado a irse a cash. Y en esta semana, en que hemos tenido estas subidas tan fuertes, han vuelto a incrementar enormemente sus posiciones en cash. Cerca de 100.000 millones de dólares más han metido ahí. Es una barbaridad. Esto es la posición acumulada, pero en esta semana han vuelto a subir fuertemente los activos. Hasta niveles récords. O sea, no ha entrado la institución fuerte, no ha entrado ni de coña, se ha metido en cash. Ha seguido metiéndose en cash. Ha salido muchísimo dinero en la semana de bonos. Sin embargo, el mercado de bonos se ha visto solamente relativamente afectado. Voy a quitar este gráfico. Si nos vamos al gráfico del futuro de los bonos americanos a 10 años, pues vemos que sí, bueno, ha tenido una bajada, una bajadita. Para 31.000 millones de dólares han salido de los fondos en bonos. ¿Qué es lo que pasa? Que la Reserva Federal está dando la contrapartida. La Reserva Federal, después de ver todo este movimiento en los bonos, que fue una locura, a nosotros en la SICAF esto nos pilló por medio y tuve que tomar decisiones y darle a botones nucleares con los bonos también, ¿eh? Bajar duración, quitarme los bonos corporativos, me tuve que espabilar para conseguir que en el mes de marzo pues nos quedáramos más o menos planos, con muy ligeras bajadas. Pero esto fue terrible. La Reserva Federal dijo, la Reserva Federal está actuando con una profesionalidad y con un, no sé cómo decirlo, o sea, es que técnicamente hablando esto es una obra de arte lo que están haciendo, que lo hacen muy bien, una obra de arte, o sea, cómo se nota el nivelazo que tienen allí. Entonces, bueno, decidieron intervenir la curva de tipos, hablando claro, no lo reconocen, pero es lo que hicieron, es decir, ojo mercado, no te voy a consentir que me hagas esto, no te voy a consentir que tumbes el precio de los bonos en tu pase a liquidez constante, cosa que han seguido haciendo, porque me distorsionas por completo la economía. Porque si tú me tumbas los bonos, los tipos de interés reales, no los que dice la Reserva Federal, sino los reales, los que están cotizando ahí en esa pantalla, están subiendo. Ya saben que esto va al revés. Si baja la cotización de los bonos, los tipos reales suben. Entonces la Reserva Federal dijo, esto yo no te lo puedo consentir. Además, esto puede llevar a un caos total en la economía. La bolsa puede bajar un 40% y le hace daño a la economía, pero los bonos no pueden bajar una burrada porque destrozan a la economía. Ahí sí que estos son palabras mayores. Entonces la Reserva Federal ha entrado y está comprando a un ritmo, aquí empezó a comprar 70.000 millones de dólares en bonos a la semana. Aquí bajó a 60.000, a 50.000 y ahora a 30.000. No lo duden en que si volviera a haber demasiado exceso de ventas, ellos entrarían con mayor cantidad. La Reserva Federal, con un dominio técnico de todos los instrumentos de mercado impresionante, y para estar estudiando economía, con todo lo que ha hecho la Reserva Federal en los últimos días, los instrumentos que ha activado, las ideas que ha tenido, para ponerlo en un libro de macroeconomía y estudiarlo en las universidades, porque jamás en la historia habían hecho tal volumen y tal cantidad de nuevas ideas y de nuevas cosas, y vuelvo a repetir, me quito el sombrero ante el poderío técnico que tiene la Reserva Federal con estas cosas, pues han parado los bonos y los han tranquilizado. Ha habido algunas bajadas en la semana porque las bolsas han subido, es normal. El mercado está actuando con normalidad, aunque tiene muchas ventas que se van a liquidez, pero la Reserva Federal las tapa para que no haya problemas con los bonos.
En Europa no ha sido así. En Europa hemos tenido ataques a los bonos italianos, bonos españoles, en determinados momentos de la semana, con rentabilidades al alza muy inquietantes. El bono italiano ha llegado a rozar casi el 2% de rentabilidad. No les voy a poner más gráficos para no meter más rollo, pero esto es importante. Bueno, pero sigamos. Las instituciones tampoco han sido. Esto empieza a ponerse interesante, ¿verdad? Sigamos. Ayer lanzamos la alerta en este artículo, un artículo que ha sido muy leído. Antes, cuando he mirado, llevaba casi 52.000 lecturas. Este artículo. Yo me quedé que ya no entendía nada en absoluto. Sorpresa, salidas de dinero de los fondos en bolsa a pesar del subidón. Necesitamos aclarar quién ha comprado entonces. Bueno, luego lo pueden ver con tranquilidad. Pero a ver cómo se come esto. Y ahora volveremos a este gráfico que es muy importante. Salidas de dinero de los fondos de renta variable de Estados Unidos de 38.600 millones en una semana. Es decir, la semana que más dinero ha salido de la renta variable desde diciembre de 2018. Ojo al dato. Esta semana, terminando el miércoles, es decir, con una subida del SP500 del 11,72%, porque esto es cuenta de miércoles a miércoles. Estos son datos de Lipper, que son la casa más respetada, porque he visto diferentes estadísticas a lo largo de la semana. En algunas sí que daba entradas de dinero en renta variable, pero moderadas, y en otras daba salidas más fuertes que las de Lipper. Pero yo voy a tomar esto como referencia porque es la más respetada a nivel de este tipo de cálculos. Bueno, pues estos son datos de ellos de miércoles a miércoles, es decir, cerrando el miércoles. Vamos, hablando claro, vamos a poner el gráfico del SP500, que al final es el que manda, el BOS. Pues esto es desde el miércoles, o sea, desde el día 8, ahí, hasta 5 días anteriores. Desde aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, empezó aquí, toda esta subida de aquí a aquí, que es del 11,72%. Por cierto, con el volumen a la baja, todo se ha dicho entre paréntesis, ahí se ve más claro, ha descendido fuertemente el volumen, empezó el primer tramo con volumen más o menos alto, pero poco a poco el volumen va bajando. Bueno, pues en este tramo de aquí, esta casa de análisis nos da este dato. Salidas de dinero al mayor nivel desde diciembre del 2018. ¿Se acuerdan de diciembre del 2018? Ahí fue donde el mercado estaba pasando por las navidades más duras de toda la historia de la bolsa. Aquí fue. En todo este trompazo de aquí. Esta semana de aquí, con el mercado capitulando, fue cuando se dio una salida de dinero comparable con la que hemos visto esta semana. Claro, aquí era normal, porque se estaba desplomando la bolsa de una manera que ponía los pelos de punta. Pero ¿cómo puede ser que con este subidón, yo la versión esta nueva de ProReal no la termino de dominar, ¿cómo puede ser que con este subidón haya salido tanto dinero de la bolsa? Es muy difícil de entender. Es tan difícil de entender que volvamos a la web de Sentiment Trader, que ya les he dicho es una web muy seria, muy de mucha mano fuerte que la sigue. Pues miren el artículo que han escrito y el gráfico que han sacado. Esto lo han sacado hoy mismo. Al ver esos datos, al ver también esos datos que yo les estaba comentando. Tan sorprendidos como yo, pues han puesto aquí en un gráfico. Miren el título, Everybody Out, o sea, todo el mundo fuera. Y dice, los inversores, poco más o menos, salen a la mayor velocidad de la bolsa en décadas. En décadas. Yo ya me he perdido. Y creo que aquí ya se han perdido todos los analistas cuantitativos y se ha perdido todo el mundo.
Si hemos tenido la mayor salida de dinero en los fondos de bolsa en décadas, como ven aquí, que lo ha puesto Sentiment Trader, como ellos son unos, bueno, él sobre todo, creo que se llama Jason Goeffer o algo así, no me acuerdo muy bien del apellido, como ellos son sobre todo unos asesores de sentimiento contrario, claro, porque ahora viene la lectura de esto. Esto tiene una lectura buena y una mala, de todo esto que estamos diciendo. Si aquí no ha entrado nadie, bueno, la primera respuesta que tenemos que dar es ¿y quién puñetas ha comprado para que esto haya subido de esta manera si todo el mundo lo que ha hecho es salir y vender? Ya han visto los hedge funds, ya han visto los otros, todo el mundo, los ETF. Aquí quién ha comprado entonces. Ahora veremos, ¿no? Entonces, primera lectura, la mala. Este rebote no tiene consistencia, porque se ha producido por factores raros. ¿Qué factores pueden ser esos? Pues uno ya lo hemos dicho, las recompras de cortos. Dos, las recompras de acciones propias, que han bajado mucho, mucho, pero aún están ahí. Y tres, que de alguna manera, que se nos está escapando a todo el mundo, porque yo aún no he visto explicaciones muy convincentes, esa burrada de dinero que inyecta la Reserva Federal de alguna manera entra en mercado. Hay algunos que están haciendo teorías conspirativas diciendo que la Reserva Federal está comprando acciones directamente, estilo Banco de Japón, o que está el equipo de protección anti-crash comprando acciones. Miren, yo no descartaría nada aquí, ¿eh? Yo no descartaría nada en absoluto. Yo he visto a la Reserva Federal con un grado de desesperación que pueden estar haciendo cualquier cosa. Y les voy a decir una cosa. Cuando los bancos centrales, esto lo han publicado hasta papers, cuando los bancos centrales deciden intervenir en un mercado de divisas, no en bolsa, en un mercado de divisas, ¿saben cómo lo hacen? Hay mucha gente que se cree que lo que hace el Banco Central es, cuando el mercado se está desplomando, le atizan para que no siga cayendo. Eso es una equivocación. Cualquiera que se compre libros sobre estas cosas, investigue un poco por internet, se dará cuenta que la estrategia de los bancos centrales siempre es la misma. Cuando el mercado por causas naturales intenta un rebote, entonces es cuando entran a saco. Es decir, en un rebote ya establecido, cuando ellos intervienen, claro, lo magnifican de tal manera que da mucho mejor resultado que si se ponen en plan a puerta gallola, como aquellos toreros que se ponían en la puerta del toril así, esperando el toro de rodillas, pues si te pones a puerta gallola, te machacan. Los bancos centrales incluidos. Pero si tú entras cuando está el rebote, entonces puede haber entrado el equipo de protección, puede haber entrado, porque eso existe. En la editorial antigua, cuando la teníamos, mira que me da pena cada vez que me acuerdo de ella, que hubiera que cerrarla por la anterior crisis. Esa crisis que nunca se cerró, a pesar de lo que dicen los políticos. Esa misma. Pues teníamos un libro editado de un autor que había escrito sobre eso, sobre el equipo de protección, aportando todo tipo de pruebas, documentos y cosas. El libro posiblemente aún esté por ahí. Desde luego nosotros ya, como no cerramos la editorial, no creo que haya stocks, pero no sé si el autor lo volvió a editar por ahí por otro lado. Bueno, lo explicaba, y ese equipo de protección entra así en los rebotes. ¿Qué puede haber pasado ahí? No lo sé, pero los hechos son estos. Nadie ha entrado en este rebote. Son todos factores extraños. Esa es la lectura mala. ¿Cuál es la lectura buena? La que hacen en esta web. Que el potencial de subida que tiene, ya que no ha entrado nadie, y que ha pasado esto tan extraño, que con una subida ya hemos tenido las mayores salidas de dinero, pues tiene un potencial de subida posterior por ley de sentimiento contrario. No obstante, con esto hay que andarse con cuidado. Porque miren, por ejemplo, aquí en el 2011, que sin ser tan exagerado hay 2 puntos rojos y sin embargo el mercado tuvo un rebotillo, pero luego se pasó muchos meses sin rascar bola. O aquí tardó mucho en volver a recuperarse. Cada vez que aparecen los puntos rojos, hay veces aquí punto rojo doble, que a veces tarda más, a veces tarda menos. Claro, el gráfico está muy comprimido y parece que sea poco tiempo, pero eh, peligroso manejar esto. Bien es cierto que en momentos de salidas así solían coincidir con picos, pero claro, porque la semana era bajista, porque estaba saliendo dinero de la bolsa, porque la bolsa se estaba cayendo, pero es que aquí está pasando al revés, nunca había pasado. Es muy difícil entender qué está pasando.
Aquí cuenta, esto es un Twitter que han puesto en la misma web. Dice que la salida en la semana fue de 60.000 millones de dólares. Yo creo que esto es porque aquí está incluido además los ETFs y otras cosas. Lo que decía Lipper eran eso, lo que he dicho antes, no llegaba a 40.000, pero bueno, vamos a darlo por bueno igual. Dice, es 50% más extremo que cualquier salida de dinero en al menos 20 años durante las mejores semanas para los valores de los 50 años. O sea, vamos, que no se había visto algo igual ni de lejos, ni de lejos, en varias décadas. En una semana en la que se ha subido un 11,7%. ¿Qué les parece? La estructura interna del mercado. ¿Me creen ahora cuando les he dicho al principio que era diabólica, literalmente? Hasta aquí llega mi análisis. No sé, esto yo nunca lo había visto, no sé muy bien. Vuelvo a repetir, una noticia mala y una buena. La mala es que esta estructura de rebote es extremadamente débil, pilotada por manos débiles, recompras, cierres de cortos y Dios sabe qué más. Pero la noticia buena es que como le dé a esto por subir, en algún momento el potencial de subida sería muy grande porque nadie ha entrado realmente. Claro, también tengamos en cuenta las otras cosas que hemos dicho. Y esto está muy torcido aún, ¿eh? Esto está muy torcido aún y aquí muchas cosas que digerir aún. No nos emocionemos tanto. Ahí dejo el análisis a este respecto. Pero volvamos a ese gráfico que nos hemos dejado pendiente, si recuerdan, en cuando hemos hablado de... Hemos puesto ese artículo donde se decía que había salido mucho dinero y que no se sabía por qué. Bueno, este es un gráfico de Ned Davis, que es una de las casas de análisis más prestigiosas entre los institucionales. La suscripción anual vale un ojo de la cara, por eso solo lo tienen institucionales. Han hecho un análisis muy valioso de cómo se han comportado todos los crash de esta desde el año 2000 hasta la fecha, cómo se han comportado los crash y los mini crash comparado con el crash actual. Se sale un poquito del marco arriba, pero bueno, aquí solo está el pico máximo que hemos visto atrás. Esta zona azul es el crash actual, por eso solo llega hasta aquí. Y miren lo que está pasando. Ninguno de los crash anteriores había sido tan rápido a la baja, aunque todos habían bajado en primera instancia una cantidad pues más o menos parecida. Bueno, no, porque en proporciones mucho menos. La caída es la mayor de todos los crashes anteriores. No se había llegado a caer nunca con tanta fuerza y con tanta velocidad. Luego, primera anomalía histórica. Aquí teníamos muchas semanas en las que decíamos el Dow Jones ha hecho la peor semana desde el año 33, ¿recuerdan? Claro, pues al final, por el principio de las leyes de la física, ¿no? De tal acción, tal reacción y demás cosas así, una caída al mayor nivel de la historia ha provocado el mayor rebote de la historia. Es decir, el rebote que acabamos de vivir, no se crean que es un rebote cualquiera de esos que no hay que prestarle mucha atención. Nunca en todos los crashes anteriores el rebote que vino después de la primera oleada de caída fue tan rápido. Nunca, ni de lejos, pero es que ni de lejos, ni de lejos. Es decir, acabamos de vivir el mayor rebote después de un crash de la historia de la bolsa. ¿Qué les parece? Estamos viviendo cada semana cosas que nunca antes habían dado en la historia de la bolsa. Esto puede tener dos lecturas. Yo soy una fiera y yo las voy a acertar todas, con la cual me voy a meter a todas porque me voy a forrar. O tiene una lectura que sería la mía, están pasando demasiadas anomalías, demasiados cisnes negros consecutivos y nada me garantiza que no vaya a haber más cisnes negros en direcciones contrarias a partir de ahora. Con lo cual, yo sigo prudente. Y como mínimo ya saben lo que yo exijo para que un mercado me vuelva a inspirar confianza. Como mínimo yo le pido que cierre un mes el SP500 por encima de la media de 10 meses. Y si me pierdo un tramo, pues me lo pierdo. Pero es la única manera de no salir exterminado en cualquier renuncio, en cualquier nuevo cisne negro, en cualquier locura que podamos montar.
Lo que parece poco sensato es pensar, si esto está haciendo una y otra vez cosas que nunca había hecho antes en la historia, ¿estamos seguros de lo que va a hacer a continuación? ¿Por qué tiene que ser esa V veloz? ¿Por qué no puede ser otra barbaridad hacia abajo que se salga por aquí? No lo sé, no lo sé. Sigamos reflexionando sobre este gráfico tan interesante que condensa todos los mercados bajistas anteriores, excepto uno, que sería este, que no sé cuál es, da igual, no es relevante. En todos los demás, tras el primer crash, el gran rebote, que en este caso está siendo extraordinario, vino un periodo de relativa consolidación más o menos turbulenta, en todos los casos, que duró un mes o 2 meses. Y ya a partir de ahí empezaron a entrar las segundas ondas de bajada, como esta. En este caso fue toda esta de aquí, en este caso fue esta de aquí. Bueno, más o menos la pauta que se sigue es esa. Ahora debería venir una cierta consolidación. Si no, estaremos rompiendo todos los moldes habidos y por haber de todos los cracks de la historia. Bueno, pues a lo mejor como viene por el COVID este y no sé qué, pues es todo muy anómalo, no lo sé. Pero históricamente, como ven, no es así como funcionan las cosas. Cada crash también hay que ver que es de su padre y de su madre y cada uno tuvo unas circunstancias. El más comparable de todos, pues el del 2008, el naranjita. Tuvo una caída, tuvo un rebote, caídas con mucha turbulencia, caídas y subidas, todo muy turbulento durante 3 meses. Y luego se inició la última onda de bajada y a partir de aquí perdió todo el mundo la esperanza y a partir de aquí rebotó. Bueno, pues esto es lo que hay. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero como vemos estamos viviendo movimientos totalmente excepcionales. Si vemos desde un poco más de cerca la anatomía de un crash, como puede ser el crash del 2008, lo que sí que es normal es que tengamos constantes rebotes hasta que llega la subida buena. De hecho, por ejemplo, pues aquí ven en el crash del 2008 cómo se pueden contabilizar, esto es un gráfico de Goldman, hasta 6 rebotes. En todos ellos les puedo asegurar, en todos y cada uno de ellos, me acuerdo perfectamente que los viví todos en directo e informando de todos ellos en directo, siempre se dijo que cada uno de estos rebotes era el final de la caída. En todos. Sin ninguna excepción. Y le costó 6 rebotes. Al séptimo fue cuando llegó el bueno, que ya a partir de aquí ya empezó a subir. Bueno, también fueron de menor calado relativamente. Este ha subido un 20 y tantos. Llegó a tener rebotes del 9, del 12, del 9, el 18, el 19. Eso es lo normal en un crash de estas dimensiones. Luego hay que estar seguros de que efectivamente este es el bueno. Yo no lo estoy, por ahí puede haber personas que sí que lo estén, pues tienen que actuar en consecuencia. Pero solo digo que hay que, hay que estar seguros porque en las anatomías de los crashes, pues la volatilidad es muy alta y este tipo de situaciones son muy complejas de analizar. Pasamos a la clave número 2 de la semana. Hay un factor muy positivo para el mercado y es el volumen, como decía antes, de las ayudas que la Reserva Federal y otros bancos centrales y otros gobiernos, el volumen de las ayudas que han puesto encima de la mesa. Son importantísimas y no tienen parangón en el mundo de la economía moderna, ni en el mundo de la economía antigua, ni en cualquier caso. En el crash o la depresión del 29, el gobierno no hizo nada. Dijo que iba a dejar que el mercado arreglara las cosas por sí mismo. Y cuando después de 3 años se había montado esa depresión histórica con la gente pues, muriéndose de hambre por la calle prácticamente, pues entonces dijeron que iban a empezar las ayudas. Y las ayudas llegaron tarde y mal. Y de ahí esa gran depresión que duró tantísimos años y que marcó el devenir de toda una generación, con ramificaciones en todos los países del mundo. Provocó hambrunas por todo el mundo, Europa fue catastrófico, en Estados Unidos ni les cuento, en todos los sitios. Pero esta vez no ha sido así. El volumen de las ayudas es impresionante y eso algún efecto tiene que tener en la economía y en los mercados, porque es impresionante. La Reserva Federal se descolgó
el último día laborable, el jueves, con una ayuda de 2,3 billones para comprar ETFs de bonos de alto rendimiento que estaban pasándolo fatal, para comprar los propios bonos de alto rendimiento, para comprar bonos municipales, para ayudar a las pymes, etcétera. La Reserva Federal está poniendo toda la carne en el asador. Es una barbaridad. Es una máquina de poner ayudas y de cosas. El gobierno más el Parlamento, demócratas, republicanos, se han unido y también han puesto en marcha un paquete de ayudas tremendo de 2 billones de dólares. Eso está puesto encima de la mesa y eso también tiene efecto. Eso para las cosas. En el 2008 ni de broma, ni de lejos, ni remotamente se llegó a poner una cantidad de dinero tan tremendamente fuerte encima de la mesa. Ni de lejos, ni remotamente, ni de broma. Esto es muy importante y es un factor positivo muy importante que está ahí. ¿Y en Europa? En Europa no. Y miren el mercado cómo pone cada uno en su lugar. En este gráfico de Ritholtz podemos ver dos ETFs. El naranjita es el Spider, el SPY, o lo que es lo mismo, el ETF del SP500. Y en azul tenemos el ETF Vanguard Total International Stock. Vamos, hablando en plata. El ETF de valores internacionales. Sobre todo aquí, en este ETF, lo que más predomina son los valores europeos. Pues llevamos 5 años donde el SP500 lo hace siempre mejor que las demás bolsas, especialmente las europeas, que son las que predominan aquí. Luego aquí está poniendo el mercado cada uno en su lugar. Ahora en la caída, Europa lo pasa peor y en el rebote, Europa rebota menos. Bolsas internacionales, pero sobre todo Europa, está aquí en este gráfico. Esto también lo podemos ver de otra manera. Aquí sí que ya directamente en este gráfico estudiamos Europa contra Estados Unidos. Cuando este gráfico está por encima de 0, significa que Estados Unidos lo hace mejor que Europa. Cuando este gráfico está por debajo de 0, significa que Europa lo hace mejor que Estados Unidos. Bueno, como ven, es algo que dura muchos años cuando cambia el ciclo. Hemos tenido algunos ciclos donde Europa lo ha hecho mejor que Estados Unidos. Por ejemplo, el último fue desde el año 2006 hasta el año 2012 o por ahí. Ya desde el año 2012, Estados Unidos, 2013 más bien, Estados Unidos siempre lo hace mejor que Europa. Mi apuesta es clara, no tiene ninguna pinta de que este ciclo vaya a deshacerse, con lo cual todas mis inversiones de largo plazo están en área dólar, todas, enteras. Ni un céntimo en área euro, pero ni uno, Ni uno. Cubro la divisa con futuros del euro contra el dólar, que no son perfectos y tiene sus ineficiencias, pero me da exactamente igual. Yo no meto un duro en Europa en la zona euro. ¿Vale? Además, si miramos, no voy a calentarles mucho la cabeza, pero esta mañana un amigo me pasaba varios gráficos de las tensiones tremendas que hay en el interbancario y en todas estas cosas. Los bancos no se terminan de fiar de prestarse unos a otros. No se fían. Hay muchas tensiones. En Estados Unidos también, pero en Europa son especialmente fuertes. Yo no confío en Europa, pero no confío en Europa además por otra cosa. Y me da mucha pena decir esto, Me da mucha pena decir esto, porque yo soy un europeo convencido y es un proyecto que me parece maravilloso. Pero lo que no puede ser esas dos Europas que hemos creado, Unión Europea del Norte y Unión Europea del Sur. Y ojo, no defiendo ni a unos ni a otros. Me mantengo neutral. Ni unos ni a otros, aunque estoy en esa Unión Europea del Sur, pero no quiero defender a ni unos ni a otros, porque todos tienen argumentos. Unos dicen que los del Sur tocan la guitarra cuando eso, pero no reconocen los beneficios que ellos han tenido de toda esta historia.
Y los del sur, pues efectivamente tocan la guitarra, porque es que es verdad eso que les dicen, pero también sufrieron mucho cuando se puso la Unión Europea, porque se hizo todas las cosas a como quería Alemania y esto provocó grandísimas burbujas, historia, y de aquellos barros vinieron estos lodos. Yo no digo quién tiene la razón en ninguna de las dos partes, pero la realidad es que hay una Europa del norte y una Europa del sur que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera ante una tragedia de las dimensiones que tiene la tragedia actual sanitaria. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo entonces? Ha sido bochornoso y vergonzoso lo que ha pasado esta semana con la reunión del Eurogrupo. Bochornoso. Y yo lo que no entiendo es cómo la prensa generalista está tan contenta y los políticos nacionales van diciendo que se ha llegado a un acuerdo estupendo. ¿Pero qué acuerdo estupendo? Es una tomadura de pelo el acuerdo al que se ha llegado. ¿500.000 millones de euros? ¿Esa es toda la ayuda que da la Unión Europea con el fondo de rescate y tal? Hombre, se ha conseguido que por lo menos no haya troika ni medidas de austeridad. No hay condiciones siempre que el dinero se use para la emergencia sanitaria. Vale. Pero 500. ¿Ustedes de verdad creen que con 500.000 millones de euros vamos a hacer algo? No vamos a hacer nada. Miren las cifras que ha puesto la Reserva Federal del Gobierno y el Parlamento de Estados Unidos encima de la mesa. Ya va por 5 o 6 billones, ya, billones. Vale, hay que sumar a estos 500.000 millones otras ayudas que ya se han puesto encima de la mesa, pero estamos lejísimos. A mí no me inspira ninguna confianza esta Europa del Norte y esta Europa del Sur, y me da mucha pena decirlo, esta desunión. Y sobre todo, lo que veo es que si descendemos, y vamos a donde yo quería llegar antes al principio, a la situación de nuestro país en concreto se encuentra con lo siguiente, y me da la sensación que la gente de a pie está minusvalorando la que se nos viene encima. Como decía el otro día, basta darse una vuelta por los foros para ver los ánimos que tiene la gente para comprar valores españoles y valores europeos. Con brokers, como decía la última semana, en lista de espera de gente que quiere abrirse la cuenta, dando tickets que te ponen, tiene usted a 1.000 delante, 1.000 particulares delante de usted que se quieren abrir la cuenta. A ver, esta euforia, ¿de dónde ha salido? ¿Somos conscientes de que está media España, 3/4 partes de España con la persiana bajada? Ustedes no se pueden hacer una idea los dramas que nos están llegando por correo de lectores que se van a la ruina en sus empresas. Las ayudas del gobierno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y esto no es una crítica al gobierno. Esto es una crítica a la situación actual. ¿Dónde están las ayudas? Tenemos en portada puesto un artículo de lo que le contestó un banco a alguien contrastado por nosotros cuando intentó pedir un préstamo del ICO. ¿Saben lo que pasa cuando se piden los préstamos del ICO? Pues hay bancos y bancos. Si eres cliente de ese banco, las cosas suelen ir con normalidad. Aún las pymes no han visto ese dinero. Dicen que se agotó el primer tramo de 20.000 millones. No sé, yo no sé quién no sé quién se ha llevado ese dinero. Deben haber sido grandes empresas, porque de luego de las pymes no tenemos noticia de que ninguna haya visto nada. Cuando uno lleva a su banco, pues si es buen cliente del banco y le van las cosas bien, pues el banco no te pone muchas pegas, aunque nadie ha visto el dinero en la realidad aún. Otros bancos, en cambio, te piden seguros, otros te suben los tipos de interés. En esa conversación contrastada totalmente, y si quiere alguien del gobierno que nos llame y le decimos qué banco y qué sucursal fue, para que vean que esa es la realidad, por favor, que lo hagan. Les contestaremos en el acto y les damos todos los datos. Pero esto no puede ser. No puede ser que te diga en una oficina bancaria: uy, 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 no tenemos para todos, saca los pisos, saca los pisos, saca los pisos. Lo primero que le dije, saca los pisos, avala con tus pisos y olvídate esto del ICO porque no llegamos, porque no sé qué, porque con el 20% que no avala el Estado yo te lo voy a retener, yo te voy a hacer no sé qué. Hay otros medios de comunicación que también han informado de cosas parecidas, de negaciones. A los que están en problemas de verdad, con la persiana cerrada se lo deniegan. El tiempo corre, hay que seguir pagando gastos. Hay trabajadores que no han cobrado ni un euro tampoco de todas las ayudas porque no da tiempo prepararlas porque no sé qué y están sin dinero en el bolsillo hasta el mes de mayo. Hay empresas desesperadas auténticamente. No somos conscientes de lo que se nos viene encima. Aunque el virus se desvaneciera mañana mismo, cosa bastante improbable, el desastre que ya se ha montado en un país como el nuestro que depende encima del turismo. Somos un país de turismo que vive del turismo. Tenemos muchas otras cosas, pero el turismo es fundamental. Todos los hoteles cerrados, todos los restaurantes cerrados, toda la hostelería cerrada, todos los negocios secundarios a esto cerrados.
¿Cuándo van a abrir? Y cuando abran, ¿quién va a ir? Las empresas van a cerrar, vamos a tener una multitud de quiebras, de concursos, de acreedores y de impagos con unas pelotas cruzadas entre unos y otros alucinantes. Y esta es la realidad. Y me da la sensación de que no la queremos ver. En general, en la sociedad no la está viendo. También porque, bueno, pues este es un proceso. Miren, el problema para las pymes es que jamás las pymes nos habíamos recuperado de la crisis del 2012. Hemos escrito muchos artículos sobre eso en la web, desde hace meses. Que las empresas, a pesar de que los políticos lanzaban las campanas al vuelo y tenían esa euforia, las pymes y autónomos aún no se habían recuperado de la catástrofe del 2008, que llegó hasta el 2012. Pues no les cuento lo que va a costar recuperar esto. Ayer, en un periódico de mi tierra, de Alicante, ponían titulares que el 20% de los comercios de Alicante ya no iban a abrir nunca, porque se los ha llevado ya la crisis. Ya, aún están esperando los préstamos del ICO, que nadie los ha visto, esas presuntas ayudas que nunca llegan. Aquí se sigue pagando impuestos, se van a aplazar los impuestos parece que 6 meses, y dentro de 6 meses, ¿qué? ¿Cómo se paga esa pelota de impuestos? Pagas con el negocio que lo acabas de abrir y que te va fatal y con unas pérdidas acumuladas alucinantes. Ayer salía en la prensa nacional gasolineras que solo ingresaban 100 euros al día y el negocio tenía que seguir abierto perdiendo 9 y 10 mil euros al mes. ¿Hasta cuánto va a aguantar la pyme y el autónomo todo esto? Pues, ¿y cómo lo vamos a tapar? ¿Con esos 500.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea para todo el mundo? Italia está peor que nosotros. Francia también tiene sus problemas gordos, y es que estamos todos igual. ¿Lo vamos a tapar con eso? Esto es un problema muy gordo, pero que muy gordo. Entiendo que todos los políticos, con la mejor de sus voluntades, pues en una situación que nos sobrepasa a todos y que va a toda velocidad y que no da tiempo para pensar, pues están haciendo las cosas lo mejor que pueden. Yo no estoy, insisto, hay días que sí, pero hoy no estoy por criticar a los políticos. Hoy estoy por ser realista sobre la situación económica en la que nos hemos metido. Tampoco quiero ser catastrofista, ni que esto es el fin del mundo, ni nada de todo esto. Poco a poco iremos saliendo, de todo se sale. Pero el problema es cuántos se van a quedar por el camino y lo que va a costar la recuperación económica. Y el mercado al final es un reflejo de eso. La situación es muy dura y yo creo que no se debe infravalorar con excesos de positivismo y de buenismo que no nos llegan a ningún lado. Entonces, lo de la V en España, eso no se lo cree ni el caso de la manteca, con todos los respetos. Y no creo que sea muy responsable por mi parte hablar de Vs. Ojalá sea una U, pero me temo que para muchas empresas será una L infinita porque ya no van a volver a abrir. Y muchas de ellas, cuando acaben los plazos de los ERTES, seamos realistas, van a cerrar, porque no van a poder readmitir a la gente. En fin, una situación tremendamente delicada y donde sí que hay que pedirle un poco más de diligencia al gobierno es en este cachondeo que hay con el tema de los ICOs, porque es un auténtico caos, que por favor esto se regule de una vez, que el dinero llegue de verdad a las empresas y que llegue en condiciones normales. Claro, si el que está pidiendo un ICO no se lo van a dar, si no es una empresa que va maravillosamente bien, entonces ¿para qué quiere el ICO? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Puede haber abusos de gente que podría tener líneas de financiación que no fueran esas y que se les esté colocando ICOs. O sea, que también es otra posibilidad. Entonces, ojo con todas estas cosas. Y creo que aquí el gobierno necesita una actuación inmediata al respecto para intentar regularizar eso. Clave número 3. Voy a ser breve porque vamos muy pasados de tiempo, pero una vez más esta semana mi garganta hubiera agradecido que fuera más corto, pero hay que darlo todo porque esto está muy complicado. El petróleo. Bueno, lo del petróleo ha sido un festival durante la semana, menos 9,29% al cierre de ayer, auténticamente espectacular lo que ha pasado en esta semana. Al cierre de ayer, no, del jueves. En los máximos de la sesión subía un 11%, y al cierre bajaba un 9%. Durante toda la semana pues hemos estado con esta locura de movimiento abajo y arriba. Bien, la OPEP llegó a un acuerdo el jueves por la noche que van a rebajar la producción 10 millones de barriles. 2 meses. Y luego posteriormente bajarán a 8, a 6, poco a poco irán bajando.
Y han pedido que a ver si por favor los países del G20 pueden ayudar con otros 5 millones, los países del G20 que son productores, no todos lo son, pueden ayudar con otros 5 millones de rebaja. La reunión del G20 no parece que vaya a dar ningún comunicado, de ningún compromiso de que vayan a rebajar esos 5 millones. Pero a pesar de todo esto, como ya hablamos la semana pasada, y no quiero volver a ser pesado, aquí con 10 millones no se arregla el problema. Ni con 15 me parece que tampoco. Porque no es un problema de oferta. Esto se está enfocando desde el punto de vista de la oferta. Claro, tampoco lo pueden enfocar desde otro punto de vista. Pero el problema es un problema de demanda. El problema es que ¿usted cuántas veces ha ido a la gasolinera a poner gasolina en el último mes? Yo ninguna. Ahí está el coche en el garaje. Lo arranco de vez en cuando y le doy ahí, lo muevo arriba y abajo ahí dentro del garaje para que no esté las ruedas se muevan un poco y el motor se mueve, lo vuelvo a parar. Y así estamos un tercio de la humanidad. Las empresas, muchas industrias están paradas o cerradas a nivel mundial. Claro, en un momento de mercado que por la guerra comercial y todos estos problemas que ya teníamos, la demanda era muy baja, pues ahora ni les cuento. La demanda es ridícula. Y ese es el problema. ¿Qué ha pasado? Que todos los países productores han tenido que empezar a almacenar el crudo que producían y que no se vendía. ¿Qué ha pasado? Que los almacenes de petróleo están hasta la bandera, ya no hay sitio. Ya no hay más. Y no da tiempo a construir más. Esto no es tan fácil. Entonces, no hay capacidad de almacenamiento en ningún sitio. ¿Cuál es la situación? La que le decíamos la semana pasada. Esta semana hemos tenido dos ejemplos. Petróleo de los Urales en Rusia y petróleo de determinadas partes de Canadá vendiéndose a $3 el barril. A $3 el barril. ¿Por qué? Porque prefieren casi regalarlo a tener que almacenarlo, primero porque no tienen sitio para almacenar, y si tuvieran sitio para almacenarlo, el coste del almacenamiento les cuesta más. Entonces, ¿ustedes creen que con esta rebaja de producción se va a arreglar la situación? Cuando hoy les he puesto dos ejemplos, petróleo de los Urales en Rusia, petróleo de determinadas zonas de Canadá, a $3 el barril. No. Hombre, mejor se va a estar, desde luego, pero no esperemos que el petróleo se vaya a 80 en 10 minutos, que es lo que parece que algunas personas están pensando. Eso es un error. No podemos descartar que siga cayendo. Goldman, que tiene bastantes más datos que nosotros sobre esto, ha pronosticado que vuelve a 20 con el tiempo. Porque ellos parten también pues, de un principio más o menos parecido a todo esto que les acabo de explicar yo mismo. El mercado de valores tiene bastante correlación con el petróleo. Últimamente, vía correa de transmisión, el sector petrolero y energético, que es muy importante en Estados Unidos, también en Europa y en otras potencias, pues cuando el petróleo baja mucho, el mercado de valores se pone muy nervioso y cuando sube mucho se suele tranquilizar. Así que muy importante ver, ya ahora que se regulariza un poco con todas estas idas y venidas, cómo se toma finalmente este asunto a partir de la semana que viene, y esto pues podría influir en el resto de mercados. Y el último punto pues es el punto técnico, que también ha sido esta semana pues bastante importante, así que vamos a analizarlo. Empecemos por el oro. El oro ha tenido unos movimientos muy interesantes, parece que esté formando como un hombro cabeza hombro invertido. Lo que pasa es que no viene después de una bajada, viene después de una subida, con lo cual tiene menos fuerza, pero bueno, ahí está. Está intentando romper esta zona mayor de resistencia que tiene en 1730, y si lo consigue, pues no se sabe muy bien hasta dónde podría llegar. Además ahí tiene una zona de expansión de máximos, un nivel de resistencia es muy importante. El oro está actuando a su libre albedrío, no sigue a las bolsas como antes, no está actuando como valor refugio, es un poco desconcertante cómo funciona. Y esta subida además es un poco rara porque lo que se está viendo es que hay muchas ventas de oro de algunos países productores de petróleo ante la catástrofe económica que se les está viniendo encima. De momento es lo que hay. Y técnicamente hablando, el nivel de resistencias es muy importante, atención si lo rompe. Nos vamos a Europa y el DAX por fin ha conseguido un logro técnico de primera magnitud, y es que por primera vez en toda la caída ha conseguido rebotar más de o llegar a un 38,2% retroceso de Fibonacci de toda la caída. Ahí está. Le ha costado muchísimo, mucho más que a Estados Unidos, pero finalmente lo ha conseguido.
Mientras no pierda ese retroceso del 38,2%, que ahora le actúa como soporte, más algo de filtro, vamos a poner 10.300, mientras no pierda el 10.300, o bien, para los que sean más, quieran aguantar más, mientras no pierda esta recta directriz alcista, que ahora mismo la perdería pues a la altura del 10.100 o una cosa así, pero me parece eso ya mucho riesgo, podría llegar el retroceso del 50%, es totalmente factible, que estaría en el entorno 11.000. Y ahí ya palabras mayores, ¿eh? Ahí puede que le cueste mucho ya pasar de ahí. Y para los que son más agresivos, intradías por ahí, por esas alturas, podrían ser muy interesantes. Este nivel es totalmente factible. Si se pierde esto del 38,2%, ojo, y se pierde esta directriz alcista, que es la que ha guiado toda la subida anterior, pues mucha precaución porque pueden venir curvas. Pasemos al Nasdaq. El Nasdaq tiene en este nivel el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la caída anterior, de aquí a aquí, esto es más o menos el 50%, y la media de 200. Este nivel ha sido clave durante toda la semana. Han aparecido numerosos papelones cada vez que ha llegado a la media de 200. Ha intentado sobrepasarla en muchas ocasiones y al final no ha podido. El cierre está justo encima, el cierre semanal. Entonces, importantísimo ese nivel. Lógicamente, aquí también podemos echar una directriz. Mientras no se pierda esa directriz, la estructura sigue siendo alcista y puede llegar a cotas mayores. Si pasa la media de 200, podría irse al retroceso del 61,8, y si se pierde esa directriz, muchísimo ojo, porque esto va muy sobrecalentado. Llama la atención el bajo volumen que hemos tenido durante toda la subida, como ya hemos comentado antes. La media de 200 es absolutamente vital. SP500, que es el que más mira todo el mundo. Bueno, pues por fin consiguió romper durante la semana el retroceso del 38,2. Vamos a quitar esta directriz que no vale para nada. Esta sería la buena. Muy acelerada, por cierto. Bueno, más o menos. Por fin consiguió pasar el retroceso del 38,2% de Fibonacci y ha llegado al 50% ya. Está en zona del 50%. Y ahí pues le han aparecido varios papelones. Estaba retrocediendo mucho el jueves hasta que se encontró con la sorpresa del paquete de ayuda de la Reserva Federal de 2,3 billones, que eso le hizo resucitar. Es nivel muy importante, mientras no pierda la directriz que le guía, o si quieren el retroceso del 38,2, que ahora le estaría haciendo de soporte, pues si consiguiera pasar ese 50%, pues tendría subida hasta el 61,8%. Si pierde esta directriz, pues ya cuidado. ¿Se ha desvanecido el peligro de que esto sea una onda 4 y ahora venga la 5? Aún no. ¿Por qué? Pues porque según las reglas de los conteos, esto se desvanecería si se supera este máximo en 2.836 con claridad. Porque si esto sería el pico de la 1, 1, 2, 3, 4, y si este pico se supera con claridad, eso indicaría que tenemos un solape de la onda 4 con la 1, con lo cual el conteo se rompe y esto ya no estamos seguros de que luego pueda venir una onda 5. Esto es importante, ¿vale? Este nivel es muy importante. Si se solapa esta presunta 4 con esta, ya es más dudoso que venga una 5 a continuación. Y nada más, que vamos muy pasar de tiempo, que les he metido un rollo impresionante. Voy a volverme a callar hasta el lunes. Muchísimas gracias a todos por estar informándose a través de serenitymarkets.com. Recuerden que el día 13 tendremos la web cerrada, informaremos por Twitter, por mantenimiento, y al martes volvemos totalmente a la normalidad. Les deseo muy buen fin de semana y muchísima salud para usted y para todos sus familiares. Gracias. Hasta el lunes.